única especie que destruye el ambiente donde vive. Cualquier ecosistema silvestre es como una gran cuenta bancaria. Si uno es inteligente, retira intereses y conserva el capital. Ahora, si uno es un tarado, retira intereses y va malgastando su capital, y obviamente el derroche te va a llevar a la ruina. La forma más eficaz para extinguir una especie es destruir el lugar donde vive. ¿Por dónde pasa la trascendencia? ¿Por una cuenta en el banco? Entonces digo, bueno, hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Las personas que han descubierto su vocación, trabajan alimentándola y que pueden hacer algo bueno para ellas, pero al mismo tiempo bueno para los demás, es bingo. ¡Bingo! Bueno, Claudio, yo no te quiero incomodar, pero le pedí a ChatGPT que me dé una definición de tu persona y me redactó un pequeño texto que lo voy a leer para presentarte, si estás de acuerdo. A ver si te sorprendes. Bueno, Claudio Bertonati es un destacado naturalista, museólogo y docente argentino, reconocido por su incansable labor en la conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural. Con más de 40 años de trayectoria, se ha convertido en una figura clave en la divulgación ambiental y la protección de la biodiversidad en Argentina. A lo largo de su carrera ha publicado más de 600 artículos y 50 libros, abordando temáticas como la fauna silvestre, la educación ambiental y la conservación de ecosistemas. Fue una pieza fundamental en la Fundación Vida Silvestre Argentina, donde trabajó durante casi 30 años, además de dirigir la Reserva Ecológica Costanera Sur y el Zoológico de Buenos Aires, impulsando su reconversión en un centro de conservación y educación. ¡Qué honor! Gracias. Parece que lo escribió mi mamá. Parece que lo escribió tu mamá. Lo escribió ChatGPT, no me hago cargo, yo solamente di el ok. Muy generoso. Bueno, ¿qué es una crisis ambiental? ¿Estamos en una, además de eso? Sí, la crisis ambiental es parte de una crisis mayor, no es algo ajeno o aislado de la crisis de la humanidad, ¿no? Somos la única especie que destruye el ambiente donde vive y lo amenaza constantemente y crece desmedidamente sin reparar en qué recursos necesita para mantener sus poblaciones estables, viables, en calidad de vida, ¿no? O sea que si bien nos hemos autoclasificado como Homo sapiens, el humano que piensa, no está muy claro que pensamos bien, ¿no? O sea, pensar o capaz pensamos no tan bien. La realidad es que hay una crisis que tiene que ver, cuando uno la revisa, incluso desde los problemas ambientales, la crisis tiene que ver con nuestros valores, en realidad reside acá, en nuestro cerebro, que no es solamente racionalidad, es una parte racional y otra parte emocional. Entonces la forma en que nosotros configuramos la realidad, con qué valores, cómo nos insertamos nosotros en esa realidad, cuando vemos el diagnóstico, evidentemente no tenemos una buena inserción, no tenemos una forma de concebir el mundo de una manera amigable en nuestra conducta, y eso se repercute en todas las áreas, no solamente en lo ambiental. Bastaría ver, desde que vos naciste o desde que yo nací, cuántos días de paz hubo en el mundo. Y vas a ver que son muy poquitos, ¿no? Es decir, que la excepción es la paz, la regla es la guerra. Entre nuestra especie, entre miembros de nuestra especie. O sea, ¿qué le queda al resto, ¿no? Si entre nosotros nos tratamos mal y resolvemos los problemas a bombazos, ¿qué le queda al resto de las formas de vida y a los ambientes naturales, que para muchas personas no son formas de vida, son una escenografía? Sí, para ir de vacaciones y nada más, ¿no? ¿Cuáles son los factores que vos tomas en cuenta cuando determinás que hay una crisis ambiental? Bueno, lo primero, diría yo, por empatía a mi especie, es cuánta gente vive y cuántos viven bien y cuántos viven mal, cuántos mueren de hambre, cuántos viven en la pobreza. Entonces ahí hay un indicador. Otro indicador es nosotros dependemos del aire puro, dependemos del agua pura, el agua potable, de los suelos fértiles, y cuando uno revisa cuáles son los niveles de contaminación del agua de la cual dependemos, del aire puro, cuál es el diagnóstico de los suelos
a nivel mundial y en la Argentina en particular, vemos que cada día hay más suelos contaminados, más erosionados, hay menos agua potable, menos agua y de la que hay, cada vez menos potable. Entonces, cuando revisamos los números de la biodiversidad, es decir, de las cantidad de especies que poblan el mundo o la Argentina, vemos que hay cada vez más especies amenazadas, pero de todas las especies que viven, las poblaciones están bajando. Y el cambio climático, que se habla mucho también de eso, ¿tiene algo que ver con la crisis ambiental? ¿Es lo mismo? Obviamente, forma parte de... Vos pensás, cuando hablamos del cambio climático, y decimos, ¿qué es parte de la crisis ambiental? No, es parte de la crisis planetaria. Si queremos la podemos encasillar en lo ambiental, pero en realidad, cuando hablamos de cambio climático, es decir, de un aumento del nivel de la temperatura a escala global, que se traduce en eventos meteorológicos cada vez más violentos y más frecuentes. O sea, cada vez llueve más y con más abundancia. El ejemplo reciente de Bahía Blanca lo demuestra. O tenemos en el Chaco sequías cada vez más prolongadas. Es decir, se agudizan los procesos meteorológicos, los eventos meteorológicos, y no afectan solamente a la diversidad biológica. O sea, no afectan nada más que al tatú carreta en el Chaco o al oso hormiguero, ¿no? Afecta a los cultivos, afecta a la ganadería, afecta a la gente. Ayer hablaba con unas amigas de una comunidad COM que está en Pampa del Indio, por ejemplo, en Chaco, y ellas mismas nos decían, no baja de 40 grados la temperatura, a veces merodeando los 50, con un problema mayúsculo que es, han desmontado muchísimo, o sea, han talado las grandes masas forestales, con lo cual, obviamente, hablamos de crisis ambiental, sí, ambiental, pero repercute sobre la diversidad biológica, sobre la producción, sobre la gente que vive en la ruralidad. ¿Vos crees que lo del cambio climático es natural, digamos, o está provocado con ciertos intereses detrás? Hay mucha evidencia ya a esta altura. Cuando comenzó a hablarse del cambio global o el cambio climático en los 90, fines de los 80 y principios de los 90, había un gran debate. ¿Cuánto de ese cambio era parte de los procesos naturales de la vida sobre la Tierra, donde hay... Sí, los ciclos de cambios de la Tierra. Que son naturales, pero cuánto tiene que ver el humano, las actividades humanas, en este cambio? Y hoy ya no hay, no hay discusión alguna. Lo que pasa es que es más fácil negar la ciencia que aceptarla, ¿no? Aceptarla implica trabajar, hacer cambios, ajustarse los cinturones, cambiar la agenda. Negarla es facilísimo, seguimos adelante como si nada pasara. Entonces el negacionismo existe, pero no me tengo que sorprender de nada. O sea, si hay una parte del mundo que todavía cree que la Tierra es plana, ¿qué me queda a mí para el cambio climático? O sea, si tenemos terraplanistas, incluso en la Argentina... Y el episodio anterior fue con un terraplanista. Ah, mirá vos, bueno, ni sabía. Ni lo sabía. Ahí justo en la tecla. Pero ni lo sabía, ¿viste? Pero no te imaginás. Hay de todo para todos, eso no me sin extraña. dudas. Pero la vida tendría que leer a Eratóstenes, hace 2000 y pico de años, que demostró ya que la Tierra era redonda, que no era plana, y con una fórmula muy sencilla. Lo explicó hace muchos años Carl Sagan, el famoso astrónomo, una personalidad importante, ¿no? Pero bueno, si nos encontramos con esa realidad, ¿qué nos queda para el cambio climático? Lo que pasa es que en esa negación que hay de la evidencia científica, también hay conveniencias. O sea, conviene negarla para muchos sectores. No, y más allá de negarla, al revés, hacer publicidad del cambio climático también trae beneficios a ciertas entidades, ¿no? Sí, sí. Que usufructan de ese discurso. A eso iba con si es totalmente natural o si también puede ser que sea provocado en pos de intereses de, no sé, grandes empresas, grupos de poder y demás. No lo sé, la verdad es que no lo sé, porque la respuesta no lo sé. No me gusta especular tampoco, pero yo lo que, como lector que soy, la evidencia científica es abrumadora, que la actividad humana... ¿A qué te referís cuando vos decís actividad humana? A las emisiones de gases de efecto invernadero, por el uso de combustibles fósiles, petróleo, ¿no? Eso, por ejemplo, perdón, Sí. que te pare ahí,
yo tengo entendido que eso que vos acabas de decir, del tema de la emisión de dióxido de carbono y demás, de los combustibles fósiles, pero también por otro lado, como el sustituto sería las baterías, ¿no? Por ejemplo, los autos hechos con baterías que tienen que ver con la minería de litio, que también, Sí. ¿no? Bueno, buenísimo. El punto es buenísimo, porque nos lleva a esto. O sea, creer que todo está perdido es irracional. Tan irracional como creer que todo está fantástico. Uh-huh. O sea, el punto medio es que la humanidad necesita desarrollarse. Y no existe el desarrollo a costo ambiental cero. Claro. Digamos, cuando uno revisa incluso una pequeña comunidad de un pueblo originario en el lugar más remoto que puedas pensar, esa comunidad, aunque viva en condiciones muy simples, sencillas, en condiciones de extrema austeridad, ¿no? Usando nada más que lo que necesitan, genera impacto en el entorno donde viven. La gran diferencia entre esa comunidad y nosotros es que ellos tienen conciencia de esos impactos. Por eso toman lo que necesitan y no toman más. Ahí crees que es donde está el problema, digamos. Por supuesto, no, el gran problema nuestro es, primero, no considerarnos parte de la naturaleza como esa gente. Lo segundo, usar recursos sin conocer las consecuencias o los impactos. Alguna vez a un príncipe francés le preguntaron de dónde venían las manzanas. Y él dijo, del centro de mesa. Bueno, para mucha gente... De la verdulería. Los recursos vienen de la verdulería, del supermercado. No tienen ni idea, ni remota idea, ni de dónde vienen, ni qué implica su consumo, ¿no? Y mucha gente cree que por volcarse a una dieta estrictamente vegetariana o vegana contribuye a salvaguardar el mundo. No, ojalá fuera tan sencillo. Es maravilloso si fuera así, pero no es así. Porque en realidad todo exige tener un conocimiento para tomar las mejores decisiones y utilizar los recursos de época o de estación, ¿no? Los que sean, los que generen menor impacto ambiental. Porque si yo me compro kiwis que vienen de Nueva Zelanda, el impacto ambiental que tienen esos kiwis es tremendo. Por el combustible que se necesita para transportarlos, es un delirio. Yo tengo que usar los recursos más cercanos y que generen menor impacto. ¿Y qué opinás de la producción de monocultivos, la agricultura acá en Argentina, que es masiva, sí, digamos, en ese uso de los recursos del medio ambiente para producir, al fin y al cabo, alimentos, ¿no? Sí. Pero que, imagino, daña a la fauna y biodiversidad del lugar. Hay una diferencia conceptual. Yo pienso que los grandes monocultivos extensivos e intensivos no tienen que ver con la producción de alimentos, tienen que ver con la producción de ganancias económicas. Sí, sin duda. ¿No? Entonces no se cultiva para alimentar a la humanidad, si no se derrocharía, no se harían las barbaridades que se hacen con los cultivos para balancear las cotizaciones, que se vuelcan las manzanas para dejarlas podrir. Todo el veneno que le ponen también. No tiene que ver con eso, tiene que ver con los negocios, ¿no? Pero aún así, cuando uno analiza las ecuaciones económicas de los grandes cultivos, hay un engaño muy profundo al resto de la sociedad, porque normalmente no se computan lo que se llaman las externalidades. Cuando uno revisa los costos, los cómputos y los costos de un cultivo X, vos le preguntás pocas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿el agua que utilizan está computada dentro de los costos? Porque el agua no es el agua, si se toma de un río, de una laguna, de un bañado, para una arrocera, por ejemplo, ¿no? Si no está entre los cómputos, está subsidiado por el resto de la sociedad, ese cultivo. Yo no soy ni comunista, nada que se le parezca, ¿eh? No soy lo que piensa el presidente, que todos los que estamos en temas ambientales tenemos una ideología política dada. Es una burrada. O sea, porque dentro del ambientalismo hay una diversidad muy, muy grande de formas de pensamiento, en lo político, en lo religioso. Así que esto tiene que ver con los datos, nada más que eso. Pero la realidad también es que la economía, mira qué curioso, economía y ecología tienen la misma raíz etimológica, ¿no? Eco es casa en latín, en griego, oikos.
casa. Logía viene de logos, de estudio de la casa. Y economía es la administración o de los el recursos de la ordenamiento casa. de la casa, ¿no? Pero vos no podés ordenar o administrar una casa si no la conocés. Y es acá donde tenemos una larga tradición de economistas que administran un país que desconocen en materia de sus recursos naturales, en materia de su capacidad productiva. Es tan grosero que cuando vos los escuchás hablar, cuando están en la política o en la economía y los escuchás hablar, cuando están en la función pública, que se refieren a los ecosistemas silvestres como áreas improductivas, por ejemplo, ¿no? ¿Esos serían, por ejemplo, lo que se llama áreas protegidas? No solamente las protegidas. Las no protegidas también son áreas productivas. Claro, lo que ellos ignoran es lo que se llaman bienes y servicios ecosistémicos o contribuciones ambientales, que un economista no podría ignorar. Porque la pregunta es, perdón, ¿quién produce el agua pura de los ríos? ¿Alguna industria, alguna fábrica, algún gobierno? ¿Quién mantiene la estabilidad climática donde no deforestaste o no tiraste abajo en la selva o el bosque? ¿Quién produce oxígeno o aire puro? Entonces, cuando uno revisa esas contribuciones ambientales, por suerte ha habido un informe hace un par de años de un panel intergubernamental del cual forman parte más de 3.000 científicos de todo el mundo, que lo puso en números. ¿Cuánto saldría, por ejemplo, el continente americano? Si todos los ciudadanos del continente americano tuviéramos que pagar el agua pura, el aire que respiramos, el aire limpio, la fertilidad de los suelos, ¿cuánto deberíamos pagar? Y el número al cual se llegó equivale al PBI de todo el continente. O sea que esas contribuciones ambientales son muy costosas y algo mucho más preocupante, son difíciles de reemplazar. Eso te iba a preguntar, si de alguna forma se van como... no quería usar la palabra reemplazar, pero viste como los ciclos de la tierra, como se van, como por ejemplo los hongos, viste, que nacen de esporas. Eso, gracias. Como eso no sucede a nivel macro en la naturaleza, más allá de los agentes que la ataquen. O sea, llega un punto que se termina o se va regenerando de alguna forma. Bueno, está clarísimo. Nosotros estamos sobrediagnosticados. O sea, no es que no sabemos qué nos pasa a nivel mundial. Ni siquiera en Argentina ni hablemos también. Tenemos muchísimos diagnósticos ambientales que nos revelan cuál es el cuadro de situación del paciente, ¿no? Lo que tenemos es, no tenemos un buen tratamiento y a veces no hay tratamiento. Como si se pensara Dios proveerá, ¿no? Hay un poco eso, ¿no? No, Dios no va a proveer acá, ¿eh? No sé cuáles son las creencias religiosas de todo el mundo, pero mi consejo es que no se recuesten en ese mensaje y que revisemos qué nos pasa, porque si no, con el mismo criterio decir a los enfermos, no, quédense tranquilos, Dios proveerá, no vayan a ningún médico. No, bueno, la mayoría va a morir si tiene algo grave. Ahora, cuando revisamos el paciente, la Argentina es un paciente en situación delicada. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en tiempos de la colonia se estimó que teníamos 160 millones de hectáreas de bosques y selvas. 160. ¿Cuánto presume la gente que nos escucha o nos va a ver que queda hoy de esas 160 millones de hectáreas? Porque hoy quedan menos de 30. Entonces, desde el punto de vista... ¿Y eso por qué? Porque se fueron vendiendo los terrenos de forma privada y haciéndose lo que se quiso, digamos. A la naturaleza se la fue saqueando. Claro. ¿No? En lugar de... La naturaleza es como tener el resto de la naturaleza, mejor dicho, porque nosotros somos parte de... Cualquier ecosistema silvestre es como una gran cuenta bancaria. Si uno es inteligente, retira intereses y conserva el capital. Ahora, si uno es un tarado, retira intereses y va malgastando su capital y obviamente el te va a llevar a la ruina, porque la naturaleza tiene una capacidad productiva que no es ilimitada. También tiene una capacidad de absorción de impactos que no es ilimitada. Pero existe ese punto medio en el cual vos podés, como el ejemplo que contabas antes de la tribu,
porque inevitablemente necesitamos de la naturaleza para sobrevivir, ¿no? Así es. Usarla de una forma que sea noble. Sí, y no... por supuesto. Por supuesto. ¿Y cuál sería esa forma? Como decía Gandhi, ¿no? Tenemos los suficientes recursos para satisfacer todas nuestras necesidades a nivel humanidad, pero no todas nuestras ambiciones. Y es acá donde lo que tira por la borda la racionalidad son las ambiciones desmedidas. Es la falta de solidaridad, de empatía, pongan el título que ustedes quieran. Pero hoy tenemos el conocimiento para administrar un territorio de una manera inteligente. Ahora, obviamente, el primer paso es conocerlo. El segundo paso es revisar qué recursos tenemos, cuáles podemos usar, cuál es la mejor forma de usarlos, respetando su capacidad de recuperación. Esto es tan sencillo que cuando uno... por mi trabajo me ha tocado viajar mucho por nuestro país, recorrerlo y estudiar la naturaleza, y cuando me encuentro con una persona en la puna, por ejemplo, que tiene llamas o tiene ovejas, una vez más vuelvo a esos ejemplos de la gente que convive con su entorno natural. Vos le preguntás, señora, pero en lugar de tener 50 llamas, ¿por qué no tiene 5.000? Y la mujer te va a mirar y te va a decir, mira, no puedo tener más porque si tuviera más se comerían toda la pastura, todas las hierbas, y a la larga se morirían todas. O sea que esa señora que no fue a la universidad, que no es ingeniera agrónoma, pero está en contacto, entonces eso inevitablemente te genera empatía también. Te da sentido común. Hoy la crisis es tan profunda que nosotros no defendemos, yo por lo menos no defiendo ni la diversidad biológica, no, hoy defiendo el sentido común. No hay que dejar de pescar, no hay que saquear todos los mares, hay que buscar el punto medio, y existe, que es conocer qué recursos tenemos, cuál es su capacidad de recuperación y retirar esos intereses que mencionaba antes. Bueno, ahí van a entrar igual las grandes corpos que obviamente, por eso digo, no se benefician de esa conciencia, ¿no? Claro, esto choca importante con las ambiciones. Pero bueno, yo no es que no tenga ambiciones, pero mis ambiciones están ajustadas a mi realidad y tratar de no molestar, joder al resto del mundo. Hoy a nivel mundial, más del 50% de las personas vivimos en ciudades, en ámbitos urbanos, lejos de esos entornos naturales. Pero esa lejanía no es solamente geográfica o física, también es intelectual y es emocional. Y yo diría algo más, dentro de lo emocional y lo racional, es espiritual el alejamiento. La mayoría de las personas pensamos que no tenemos nada que ver con los guacamayos, con el águila arpía, con la mojarrita desnuda del arroyo Balcheta, o con los guanacos de la estepa patagónica, o con las merluzas del mar argentino. Nos consideramos que no somos parte de un proceso evolutivo, lo cual es una patología desde el punto de vista psicológico, porque nosotros somos parte de la vida sobre la Tierra y del fenómeno de la evolución. Pero igual a nivel sociedad yo creo que ahora está un poco cambiando. Vos que fuiste director del zoológico, imagino que también lo habrás vivido y visto. Pero hasta hace muy poco, yo cuando era chica iba al zoológico y me parecía lo más normal del mundo ver a los animales encerrados en jaulas en estados de deterioro tremendos. Es que por suerte hemos desarrollado una mirada nutrida de conocimiento que nos permite reconsiderar la realidad. Entonces cuando uno revuelve a echar un vistazo con mayor información, tiene una crítica, autocrítica o una mirada de decir, no, las cosas deben mejorar, deben cambiarse. No hay que aceptar lo que está establecido, ¿no? Sin embargo, siguen habiendo zoológicos en el mundo. Mira, sí, por supuesto que sí, y los hay de todo pelaje, ¿no? O sea, quiero acá hacer como una aclaración, ¿no? Cuando uno menciona la palabra zoológico en países como el nuestro, es mala palabra. Cuando uno menciona la palabra zoológico o zoo en países que están mejor desarrollados, no es mala palabra. Entonces, ¿pero por qué? Porque en esos países normalmente se cumplen con objetivos que tienen que ver con salvar especies amenazadas, crear nuevos parques nacionales desde el impulso que le dan los zoológicos, generar proyectos de investigación, de educación ambiental. Entonces, centros de rescate de fauna. Entonces, nadie con sentido común vería que eso está mal. Pero como en los países menos desarrollados o peor desarrollados, como el nuestro, llamamos igual que esas instituciones a las nuestras y no, pará.
un zoológico que no salva especies amenazadas, que no crea áreas protegidas, que no educa ambientalmente, que no genera conocimiento científico, bueno, no es un zoológico, es una colección de animales exhibidas y normalmente al servicio de una boletería, no al servicio de la conservación, la educación, la ciencia y el bienestar de esos seres. Pero entonces no es una utopía los zoológicos que velan por el bienestar de los animales. No, para nada. La utopía es más bien contar con funcionarios públicos que tengan conocimiento al asumir en sus funciones. Ahí está nuestro gran problema, porque cuando vos revisás quiénes son las máximas autoridades en lo ambiental en la Argentina, a nivel municipal, provincial y nacional, te vas a dar cuenta que una minoría desesperante es la que tiene una mínima formación en las ciencias naturales, en las ciencias ambientales, y el resto son políticos que vienen de cualquier lado, o sea, lo increíble para la Argentina es que, por ejemplo, el actual subsecretario de Ambiente de la Nación es empresario. A mí no se me ocurre poner de ministro de Economía un ecólogo, un museólogo, un naturalista, un veterinario. No se me ocurre. Pero al revés, a ellos sí se les ocurre. Ahí está nuestro nivel de Ahí es donde disparate. ocurriría como el gran cambio, si ese aspecto empieza a Obviamente, evolucionar. yo no pondría a dirigir una sala de cirugía a un experto en turismo. ¿Y por qué no llega, por ejemplo, el experto en turismo a donde tiene que llegar, o el museólogo o el ambientalista a esos puestos de poder? Hay razones convergentes, no hay una única razón, un único motivo, ¿no? Pero yo creo que el principal motivo es que desde la política hay una gran ignorancia sobre los temas ambientales, como por los temas culturales también. Hay un menosprecio o desprecio por esos temas, o sea, desde el negacionismo para abajo, ¿no? O sea, no hay una conciencia de nuestra dependencia tan elocuente desde mi punto de vista con esos recursos que yo mencioné al principio, el agua, los suelos fértiles. No hay conciencia de eso. Entonces se cree que cualquiera puede dirigir cualquier cosa. Y así nos va. Así nos va, porque si vos decís, no, bueno, con este método que se vino aplicando desde que la Argentina nació como país hasta acá, no fue fabuloso, buenísimo. Pero no fue fabuloso. Si yo te decía que de 160 millones de hectáreas de bosques hoy nos quedan 30, lo primero que tengo para decir es qué grandes los economistas de la Argentina, ¿no? Cómo administraron el capital natural del país. Lo hicieron puré. Pero no solamente hicieron puré eso, hicieron puré los recursos pesqueros, hicieron puré los suelos fértiles, hicieron puré la diversidad biológica. Y cuando hablo de diversidad biológica, hablo de plantas medicinales, plantas comestibles, plantas que tienen aplicaciones industriales, como el tanino de los bosques del Chaco. O sea, no es solamente los pajaritos y las plantitas con florcitas. Estamos hablando de la riqueza nacional que conlleva una gran responsabilidad, que es administrarla no solo para nosotros, sino para todos. Cuando hablo todos, esto las demás formas de vida, las de hoy y las que vendrán, pensando también en las futuras generaciones. Y si todos lo hiciéramos, la diversidad biológica de la ciudad sería otra, habría más especies para ver, desaparecerían menos, por lo tanto. Eso es un tema que te quería llevar, que me interesa mucho, que es el tema de la fauna, ¿no? Y de los animales en extinción y demás. ¿Cuáles son los animales que están como más al borde de la extinción en Argentina y por qué? Bueno, cuando yo era joven hablábamos de especies amenazadas. Hoy tenemos grupos de especies amenazadas. Y algo mucho peor, tenemos ecorregiones amenazadas. Es decir, las especies amenazadas casi forman parte de un paquete mucho más preocupante, que son los paisajes que están amenazados. Cuando hablamos de por ejemplo, a los argentinos en general, la literatura, la cultura popular nos reconoce o nos recuerda por las pampas, ¿no? Las pampas, lo que un gran naturalista, Guillermo Enrique Hudson, decía, es un mar de pastos, ¿no? Porque cuando en ese enorme pastizal hay brisa, los pastizales parecen que se mueven como las olas en el mar, y además por la inmensidad. Eso es un relato de ciencia ficción hoy. A las pampas las hicimos
las reemplazamos por campos agrícolas, por campos ganaderos, y esas grandes extensiones de pastizales ya hoy están reducidas en pequeños relictos, pequeños parches, donde es muy difícil la supervivencia del venado de las pampas, por ejemplo, del ñandú. Porque si vos no le dejás ambiente, la forma más eficaz para extinguir una especie es destruir el lugar donde vive, como le podría pasar a las personas. Eso es la forma más eficaz de extinción. Antes, hasta el siglo, yo diría hasta el siglo XVIII, el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando uno revisa las especies extinguidas, que son más de 1000, extinguidas por causas humanas, digo, ¿no? Desde el año 1650 para acá, hay registradas más o menos unas 1000 especies extinguidas por causas directas humanas. ¿Y cómo se encuentra ese equilibrio del cual hablábamos al principio entre poder tener una tierra productiva que haga que te puedas sostener, ¿no? Vos como ser humano por cómo funciona el sistema, ¿no? Económicamente, y que al mismo tiempo no estés perjudicando tanto a las especies que habitan el medio ambiente como la naturaleza en sí? Cuando digo naturaleza, cuando me refiero como a los terrenos, las plantas y demás. Hoy el conocimiento existe de cómo hacerlo. Lo que no existe es la voluntad política. La voluntad también, no solo política, digo, no es la política partidaria. Además de la partidaria, la política de cada uno, que es poner en la balanza en qué tipo de mundo uno quiere vivir y qué tipo de mundo le quiere dejar a sus descendientes. Por ejemplo, hay un especialista del CONICET, se llama Lucas Garibaldi, que él viene estudiando hace muchos años los paisajes cultivados. Cuando uno tiene un cultivo de muchas hectáreas, supongamos 1000 hectáreas, 10.000 hectáreas o 100.000 hectáreas, la que uno quiera, el rendimiento por hectárea no es homogéneo. No es que cada cuadrícula, cada hectárea rinde igual que todas las demás, porque hay distintas condiciones o de suelo o de humedad, de temperatura. Un productor normalmente puede detectar cuáles son los sectores de su propiedad que tienen bajo rendimiento. Entonces, lo que propone Lucas Garibaldi es, en esos sectores de bajo rendimiento, no cultivar más. Dejar que la naturaleza silvestre vuelva a colonizar esos lugares y que aparezcan las especies espontáneas. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué sería rentable eso? Porque un cultivo se enfrenta con un problema ecológico importante. Reemplazamos una gran diversidad de especies por una sola. Y esa sola, soja, maíz, lo que quieras, trigo, florece y todos los individuos florecen al mismo tiempo. Es decir, si vos no tenés polinizadores a mano, aunque florezcan, no van a fructificar. Para que una flor se transforme en fruto, tiene que polinizarse. Estamos ante una crisis mundial de polinizadores, porque hubo tanto pesticida arrojado al medio que están desapareciendo las abejas. Es más, hace poquito salió una nota en Estados Unidos que hay una alarma general por una mortandad, que si mal no recuerdo, era el 40% de la población de abejas de Estados Unidos. Abejas que producen miel, me refiero, ¿no? Entonces, tener estos reservorios en áreas de baja productividad de especies de plantas silvestres asegura que haya polinizadores, abejorros, abejas, mariposas, escarabajos, polinizadores diurnos y nocturnos. Con lo cual, ese cultivo va a tener mayor rendimiento. Lo que viene estudiando Garibaldi es que lo tiene. Claro, es que creo que ahí sería como ese punto medio en el cual todos nos beneficiamos, ¿no? Que eso es lo importante. Es lo que va a convencer a la gente de que lo haga. Obviamente, o sea, para que el productor provoque ese cambio y le perdone la vida a estos lugares y tenga esa diversidad biológica donde no solamente va a haber polinizadores, va a haber aves, va a haber anfibios, va a haber más, ¿no? Más que a él no le interesan, ¿no? Pero esa persona va a cambiar porque le conviene el bolsillo, no porque tomó un estado de conciencia, sino porque, ojalá fuera Bueno, así. pero ese bolsillo muchas veces también depende del bienestar de su familia o de un montón de cosas que también es válido. Obviamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que
está bueno eso que planteabas antes, como de, bueno, vos te beneficiás por A y B y al mismo tiempo estás colaborando con la naturaleza y demás. Como creo que ese es el punto medio en el cual sería como, bueno, es un win-win, como quien diría. Sí, yo diría, y a esto, digamos, si aceptamos este tipo de paisaje multifuncional, ¿no? Podemos ir por más. ¿Qué quiere decir ir por más? Empezar a bajar la carga de herbicidas, de pesticidas, de fungicidas, de todo lo que termine con SIDA, ¿no? Sí, excepto glifosato, ese no terminaba con No, SIDA. glifosato también, ¿no? No, por eso, era un chiste que no terminaba con SIDA, pero es uno bastante terrible. Forma parte de los biocidas, sí. Es un herbicida en realidad el glifosato. Que se ha demostrado que es cancerígeno pese a lo que han dicho los empresarios de la soja. ¿Y el turismo qué rol cumple? Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, pensemos, ¿a dónde vamos? ¿A un bosque incendiado? ¿A una playa empetrolada? ¿A un campo lleno de basura? Nadie va a esos lugares. Cuando dices, no, voy al mar, ¿qué vas? ¿A dónde están las islas de plástico? No. Buscas lugares que llamamos lindos, entre comillas, ¿no? Paisajes lindos. Lindos conservados. Ahora, muchas veces el turismo se desarrolla pensando que no genera impactos, que todo es positivo. No, es más, estoy podrido de escuchar, no, la industria sin chimeneas. ¿Qué chimeneas? Tiene caños de escape, tiene contaminación, genera basura. A veces no se respeta la capacidad de carga física de un lugar, o sea, van más personas que la que puede resistir el lugar. Un ejemplo tremendo fue donde se rodó la película La Playa, ¿no? En Indonesia, donde después de la película se promovió el turismo, le hicieron bolsa. A tal punto que tuvieron que clausurarla al turismo para que se recuperen los arrecifes de coral y ahora se puede acceder de vuelta, desde hace muy poquito, pero con cupo, ya cuidándolo. O sea, el cupo tendría que haber estado desde el primer momento. ¿Por qué no estuvo desde el primer momento? Porque normalmente se piensa que la naturaleza tiene una capacidad ilimitada de absorber los impactos. Es irracional. Pero ¿quién es quién por decir un responsable, no digo que sea una persona, el que hace que esto pueda cambiar de alguna manera? Bueno, las políticas de Estado. Pero yendo capaz más como a los ciudadanos comunes de nosotros desde nuestra postura, ¿qué se puede hacer? Claro. Porque si no siempre recae, en una persona que no conozco, que no tengo por un lado, decisión sobre si está ahí o no, entonces... Por un lado tiene que haber políticas de Estado, donde el Estado, si los parques nacionales son del Estado Nacional, el Estado Nacional tiene que tener recursos para poder poner en valor esos parques nacionales, dotarlo de infraestructura adecuada, de mantenimiento, de capacidad de control, además de poder desarrollar los otros objetivos que tiene un parque nacional, porque un parque nacional no se crea nada más que para promover el turismo, se crea para conservar la diversidad biológica, para investigar la naturaleza, los sitios históricos, arqueológicos, los bienes culturales, todo eso. Para eso, para hacer educación ambiental. Eso te iba a preguntar, ¿dónde, por ejemplo, nosotros nos podemos educar sobre educación ahí voy. ambiental? Entonces, por un lado, hay responsabilidad que recae en el Estado. Por otro lado, en el empresariado o en el sector comercial que opera desde el turismo, desde los transportistas, los hoteleros, las agencias de turismo, que generan el turismo para visitar estos lugares, que obtienen un lucro por eso, y yo diría donde debería existir la responsabilidad social empresaria, donde ellos deberían reinvertir o ayudar al Estado o a los lugares donde residen a tomar medidas para poner en valor su patrimonio, el patrimonio que está sosteniendo la actividad. Y por otro lado está el turista, que tiene que tener, si es un turista comprometido con la conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural, elegir lugares que estén bien administrados y que cuando él llegue a esos lugares provoque el menor de los impactos posibles, de los negativos. Bueno, hacia allí vamos. Espero, sí. Espero. Yo estoy convencido que, obviamente, esto es como ese documental que te mencioné de David Attenborough, donde venimos con una historia pesada, de carga negativa, de hacer muchas cosas muy mal, pero también estamos viendo que hay un montón de iniciativas
que buscan corregir, mejorar todo lo que estamos viendo. Uno podría decir, pero bueno, el Estado, sí, el Estado obviamente tiene un criterio, tendría que adoptar los criterios rectores, tendría que llevar liderazgo. Bueno, yo no tengo tiempo para esperar que el Estado lo haga. Bueno, por eso iba yo a las preguntas, ¿viste? Como, claro, ¿qué puedo hacer yo? Exactamente, entonces, digamos, hay que alentar esas iniciativas, está lleno de iniciativas individuales, comunitarias, para hacer las cosas mejor. Entonces, bueno... incluso a las empresas que trabajan con esa responsabilidad social, ¿no? Hay muchas empresas que no lo hacen solamente para desgravar impuestos, como era antes. Como la gran mayoría, lamentablemente. Claro, que su compromiso venía por el lado de cuánto me ayudan. No, hoy hay de todo. Hoy hay mucha gente del empresariado que efectivamente está tomando proyectos para que nos vaya mejor. Porque en el fondo, atrás de todo esto, está cuál es nuestra misión en la vida como personas. O sea, ¿qué somos? ¿Individuos que venimos a hacer ganancias económicas? ¿O somos personas que anhelamos dejar un buen recuerdo a nuestro paso, dejar obras que nos trasciendan, haber contribuido a crear una escuela, un hospital, una reserva natural, un museo? O sea, ¿por dónde pasa la trascendencia? ¿Por una cuenta en el banco? Entonces digo, bueno, hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Pero hay mucha otra que además de la plata busca otra cosa. Busca tener propósito. Un propósito en la vida, que es eso que leí en la encuesta, que hay un 40% casi que no saben bien cuál es todavía. Que no lo encontró, ¿no? El famoso Ikigai de los japoneses, esa razón de vida, ¿no? Que está demostrado también que es un motor poderoso para prolongar la vida física, ¿no? Es decir, las personas que han descubierto su vocación, trabajan alimentándola y que pueden hacer algo bueno para ellas, pero al mismo tiempo bueno para los demás, es bingo. ¡Bingo! Y ese bingo te da más años de vida. Te da menos, te aleja de la depresión. Y más calidad de vida también, ¿no? A vos y a tu entorno. Gracias, Claudio. Me encantó la charla. Muchas gracias, Juana.